Señores, y a mí me han dado un truco, un método para reproducir mis plantas, no importa el tamaño, si es de semilla, si es de esqueje, y yo he estado poniendo a prueba esto y hoy quiero mostrarles los resultados porque sí que de verdad funciona. Mi nombre es Ana y esto es Vidas Plantas y espero que me acompañe. Bueno, mis amores, y este método de lo que les voy a hablar hoy es utilizado en estos lugares que producen planta a cantidad o por escala, que producen bastante planta, y ellos lo utilizan porque simplemente le da muchísimos resultados. Incluso de esto depende que haya una gran producción de planta o que la planta se estanque, porque es un método que aparte del desarrollo sea efectivo de la planta, incluso desde semilla, desde esqueje, también le ayuda a tener menos gasto en la producción de la planta. Yo le estoy hablando sobre algo que he aprendido y que he estado poniendo en práctica aquí con mis plantas, lo he estado implementando y al ver el resultado quiero compartir con ustedes cómo es el método de reproducir nuestras plantas desde muy pequeñita, desde semilla, hasta llegar a tener una planta como esta, que miren, que esta planta yo la tuve bien pequeña, un poquito más grande que esta, pero de verdad que la tuve bien pequeña. Le apliqué el método justo después de que estaba perdiendo la planta, fui aplicando el método que les voy a hablar ahora y pude tener los resultados. Miren la planta, cómo se ha desarrollado. Y ustedes me van a decir, ¿y cuál es el método? ¿Cuál es la técnica? Bueno, tiene mucho que ver con lo que es la maceta. ¿Quién diría que en la producción de planta, la maceta, el tamaño de la maceta es un punto clave, mis amores, a la hora de que una planta pequeña llegue a su término de planta adulta o planta grande, como la vemos en los viveros? Incluso las personas que producen plantas tienen una estación que es como, muchas veces le dicen la estación, el área de cuna o el área de engorde o el área de plantas nano, como plantas pequeñas, porque la clasifican de esta manera. Y ellos lo que hacen es que van variando el número de maceta, el número del tamaño de la maceta adecuado al crecimiento y a cada etapa de la planta. Por ejemplo, muchas veces la germinan desde semilla, pues para esa etapa tienen un volumen, un tamaño especial. Después de ahí la van graduando de maceta en maceta hasta ya sacar un producto final que puede ser una planta de este tamaño o dependiendo de la planta, dependiendo el nivel que quieran lograr. Pero es fundamental ir haciendo lo que es el cambio de la maceta. Déjenme mostrarles. Por ejemplo, esta plantita que es bien pequeña, yo podría bien, dirían, bueno, esa maceta está muy pequeña para esa planta, pero ¿qué pasa? Que al elegir una maceta pequeña, que la planta es pequeña, puedo controlar la cantidad de riego, el tiempo en que se seque el sustrato, puedo controlar la cantidad de fertilizante que le voy a poner o abono, incluso puedo economizar sustrato. Y es aquí en el punto donde yo les digo que en los viveros, en los lugares que reproducen la planta a cantidad, utilizan este método porque le ayuda a economizar. Lo ideal es ir cambiando la planta de acuerdo al crecimiento de la planta. ¿Por qué? Porque si yo tengo esta planta pequeña y la pongo en una maceta mucho más grande de lo que ella lleva, pues en el tiempo que tarda en desarrollarse, la planta va a consumir toda esa cantidad de sustrato. Acuérdense que cada vez que le echamos agua al sustrato, cada vez que mojamos la planta, pues el sustrato va perdiendo nutrientes. Y si la ponemos en una maceta grande, pues ese sustrato va a ir perdiendo el nutriente y va a llegar un tiempo donde ya vamos a tener que reemplazar el sustrato o abonar de nuevo. Mientras que si las plantas gradualmente se llevan
de tamaño en tamaño, pues vamos a estar economizando sustrato, mantenimiento y hay menos peligro de que la planta se nos pierda por exceso de humedad, porque al ser la maceta del volumen adecuado de la planta, podemos ir cambiando la planta de maceta en maceta y podemos ir economizando el sustrato. Por eso se utiliza tanto en la producción de plantas de gran escala. Incluso, mis amores, este método no es utilizado solamente en plantas ornamentales, sino, como ven aquí, tengo un arbolito de aguacate que lo he puesto a germinar en una maceta pequeña. Ya esta planta está de pasar al suelo o de no tener el espacio ahora mismo, entonces lo que tendría que hacer es pasarla a una maceta más grande. Pero de todos modos, el grado de la maceta debe de ir gradual con referente al tamaño de la planta. Aquí les voy a mostrar plantas que yo he ido reproduciendo aplicando esta técnica de utilizar la maceta primero pequeña e irle cambiando el tamaño. Por ejemplo, tengo esta crásula. Si ven, si han notado, las suculentas suelen venir mucho. A la suculenta esto le va muy bien de tenerla siempre en maceta pequeña pero adecuada a su tamaño. Miren, esta crásula yo la reproducí por esqueje, le puse el video en el canal y la tengo en una maceta sumamente pequeña, y todavía esta planta puede estar en esta maceta por mucho tiempo, porque miren, ni siquiera se asoma a ver sus raíces. Esto es la forma de darnos cuenta que ya la planta necesita un cambio de maceta, es justamente eso, estar chequeando las raíces. Esta planta, ustedes se acuerdan que yo la trasplanté los otros días, ya miren cómo va, sacó un hijo nuevo, sacó un nuevo brote, pero aquí tengo un esqueje que se rompió y como ven lo puse en una maceta bien pequeña hasta que la planta se vaya a desarrollar. Como les digo, esto, hacer el cambio de maceta gradualmente, nos ayuda no solamente a que la planta no se nos pierda, no se nos dañe, sino también a economizar bastante el sustrato y a economizar, por ejemplo, el humus de lombriz que le vamos a echar, porque cuando la planta es tan pequeña, por ejemplo, esta planta está pequeña, no necesita el mismo volumen o la misma cantidad de humus de lombriz que le echaría a la más grande. Pero si la pongo en un tarro grande, pues va a haber un desperdicio del humus de lombriz o cualquier otro fertilizante que le echemos, porque simplemente la planta es pequeña y necesita una pequeña porción de nutrientes, una pequeña porción de fertilizante que utilicemos y hasta del sustrato. Muchas veces cuando la planta tiene demasiado sustrato, está muy grande la maceta y ella muy pequeña, pues la planta se daña, se pudre, retiene demasiada humedad el sustrato y esto no ayuda al desarrollo efectivo de la planta. Otra cosa que nos ayuda a la hora de elegir plantas también es que, por ejemplo, en el vivero, esta planta pequeña tiene un precio mucho menor que esta, que está un poco más grande, pero esta está más económica que esta. Entonces, si aprendemos a tratar, hacer el cambio de la maceta adecuadamente, pues podemos economizar, porque en vez de comprar una planta súper grande ya, o que esté grande, porque tanto hay que es súper grande, no. Bueno, en vez de comprar esta canasta, yo compraría esta y gradualmente la voy llevando al tamaño deseado. Recuerden que este potus yo lo compré en una maceta de este tamaño, ya esto es una propagación que tengo, y cuando compré esta, solamente traía como 2 hojas o 3. Pues bien, es muy importante de aprender la técnica de graduar la maceta de acuerdo al tamaño que va teniendo la planta y de acuerdo al desarrollo. También, mis amores, cuando yo quiero que una planta no crezca demasiado, pues entonces yo lo que hago es como esto que tengo aquí, que es un agave, y este agave crece muchísimo, entonces yo lo quiero tener siempre pequeño. Entonces yo lo que hago es que aunque le cambie el sustrato, le ponga un sustrato fresco, nuevo, para que la planta mantenga su color bonito y eso,
aunque le cambie el sustrato, la dejo en la misma maceta o la cambio en una maceta un poquito solamente más grande de lo que quiero, o sea, de lo que ella requiere. ¿Por qué? Porque cuando a medida que crece el volumen de la maceta, pues va a ser el tamaño de la planta. Controlar también con el número de la maceta o el tamaño de la maceta, podemos controlar el crecimiento de nuestra planta, porque muchas veces tenemos plantas que se dan demasiado grandes y no tenemos el espacio para ello. Si es ese caso, pues entonces lo único que hay que refrescar el sustrato. Recuérdense que yo siempre estoy compartiendo con agricultores, con, por ejemplo, mi amiga que tiene el vivero, y trato de buscar los secreticos, aprender para compartir con ustedes. Bueno, mis amores, y eso era todo lo que tenía para compartirles en el día de hoy. Espero que les sea útil, que les sirva los consejos que les he dado el día de hoy. Recuerda suscribirte si aún no te has suscrito, y muchas gracias a las personas que están suscritas y que me están dando su apoyo, dejándome su like y su comentario. Gracias por el apoyo siempre al canal. Bye, mis amores.